muestra las cosas de la forma que son. Esta es la realidad. No de la forma que deseamos que sean, o de la forma que entendemos que deberían ser según nuestro propio juicio. La realidad muestra las cosas como son. La realidad revela, la realidad manifiesta y muestra lo verdadero, lo original, lo que se estableció, lo que se sembró, lo que se cosechó. La realidad muestra lo entregado, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. El hombre que ignora lo verdadero, entendemos que siempre vivirá en lo que no es real. Y es de gran tristeza para los que conocen la verdad, ver la vida y conocer el destino de los que viven ignorando lo verdadero. Entendiendo nosotros que su realidad está fundamentada sobre un deseo. Y ese deseo es rebelde a lo verdadero y alimentado o sustentado por la obstinación de un corazón endurecido. El hombre que crea su propia realidad crea un muro en su derredor. Vive aislado de lo verdadero. Su cuerpo y su espíritu habitan la realidad, pero su imaginación se apodera de su pensamiento y controla la actividad de su mente. Y de esta forma lleva al individuo al engaño, donde vive en la realidad y sufrirá las consecuencias de su rebelión a la verdad y de su obstinación en permanecer en lo que no es verdadero. Pero su mente no reconoce voluntariamente la verdad. Y esa mentira pasa a ser su realidad personal. Y ese velo, o ese muro de aislamiento, puede ser pasado o heredado por sus hijos, los hijos de sus hijos, creando así una generación o generaciones que viven dentro de un muro o detrás de un velo de ignorancia que solo puede ser quitado por el Señor. Y cuando ese velo es quitado por el Señor, puede pasar de la esclavitud a la libertad por la aceptación del conocimiento verdadero. Vamos a 2 Corintios capítulo 3. Es importante que entendamos la importancia de romper con ese muro que nos aísla de la verdad. No podemos vivir nuestra propia realidad, esa fantasía, porque sufriremos las consecuencias de la realidad, de la verdad. Cuando nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones y puntos no ha venido, abran sus ojos delante del juicio, van a decir: esto no es lo que yo pensaba que era la verdad. Hay hombres y mujeres que se les lee las escrituras, se les habla que Dios es fuego consumidor, que es celoso, y lo primero que dice que ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios que yo le sigo, porque crearon su propia realidad. Un Dios que es amor, un Dios como lo presenta Hollywood, que no se levanta contra nadie, que lo acepta todo, que lo perdona todo, que habla muy bajito. Ese no es el Dios que presenta la Escritura. Y lo primero que te revelan o manifiestan, ese no es el Dios que yo le sigo. Yo no lo acepto. Quizás porque recibieron o heredaron esos números, esa realidad ficticia, por sus padres, por sus antepasados.
Solo Dios puede quitar ese velo. Segunda de Corintios, capítulo 3, y leemos el versículo 12 en adelante. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es terrible que, escuchando la verdad, crearon en su derredor un muro y crearon su propia realidad. Y en esa realidad personal, Cristo no cabía. Por eso no lo aceptaron, por eso no lo crucificaron. Porque no entendieron la revelación. Tenían las Escrituras y lo leían toda la semana, pero les quedaba el velo, les quedaba el muro, y crearon su propia realidad. Y cuando vino el deseado de las naciones, lo rechazaron, porque no cabía, no encajaba en esa realidad en la cual ellos vivían. Y el apóstol Pablo lo presenta como un muro de ignorancia, como un velo de ignorancia. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, leemos versículo 4. Los apóstoles y los profetas nos han enseñado y siempre tuvieron este mismo pensar. Por eso se dejó plasmado en las Escrituras para guianza nuestra. El apóstol Pablo dice, Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo. El apóstol Pablo nos enseña a la iglesia que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza. O sea, si queremos aprender algo, tenemos que ir a lo que antes se escribió. Sí, y cuando escudriñemos lo que antes se escribió, eso está diseñado para llevarnos a la realidad de Dios, no a nuestra realidad. Cuando escuchamos al pastor o al evangelista por encima de lo que está escrito por los apóstoles y por los profetas, estamos creando nosotros una propia realidad según nuestro deseo y el deseo de aquel que nos los está enseñando. Por eso Cristo dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Así que si yo trato de implantar mi realidad, mis muros serán heredados por usted si lo acepta. Serán heredados por mis hijos. Mi realidad será heredada por aquel que la acepta. Y no es así. El apóstol Pablo dice, lo que queramos aprender, las Escrituras nos lo van a enseñar. Y esas Escrituras están escritas antes de nosotros haber nacido. Porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y nuestra esperanza sea fundamentada según lo que está escrito. No podemos esperar algo más allá de lo que está escrito. Nuestra esperanza tiene que ser conforme a la realidad
está establecida. No podemos esperar algo que nunca va a llegar. El homosexual no puede esperar heredar el reino de los cielos, porque simplemente haga buenas obras. El hombre que se acuesta con un hombre, una mujer que se acuesta con una mujer, un hombre que tiene una mujer que no le pertenece, una mujer que tiene un hombre que no le pertenece, y espera llegar al cielo, está esperando en una realidad que no es la realidad que Dios estableció. El apóstol Pablo dice: no ignoréis que los adúlteros, ni los ladrones, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6. Entonces, en mi realidad, yo como hombre que vivo con otro hombre, o mujer que vivo con otra mujer, o hombre que tengo una esposa, segunda esposa estando mi primera esposa viva, en mi realidad yo voy a ir al cielo. Creé un muro. Tengo las escrituras, pero tengo un velo, no quiero aceptar eso. Y mi realidad me llevará al fracaso. Y cuando abra los ojos, entenderé que perdí el tiempo, toda la vida que Dios me dio en esta tierra. Y eso es un problema muy grande que hay en la iglesia. Cuando creamos nuestra propia realidad, y en esa propia realidad permitimos entrar lo que nosotros queremos y dejamos afuera del muro lo que nosotros no queremos aceptar. Pero el apóstol Pablo dice: si tú quieres aprender algo, tienes que ir a lo que antes se escribió. Pero lo hemos rechazado. Hemos creado una ciudad de legos como los niños. Y hemos creado un muro de legos. Hemos creado un muro de cemento, un muro de cristal. Hemos independizado nosotros de la verdad de Dios. Hemos creado nuestra propia verdad. Hay denominaciones, hay congregaciones que se han levantado de esta forma. Tranquilo, tú también, cuando la palabra condena y nos dice que estamos mal. Estoy creando mi propia realidad y expandiendo el muro para que otros entren en mi error. Pero el apóstol Pablo dice que las cosas, 1 Corintios 15:4, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y si queremos aprender, permanezcamos en las escrituras. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo escribe y dice: os ruego pues, hermanos, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Cómo podemos todos lograr hablar una misma cosa cuando todos hablemos la palabra de Dios? ¿Cuándo podemos llegar a todos pensar una misma cosa, a tener un mismo parecer y estar unidos en ese mismo parecer perfectamente? Cuando todos aprendamos lo mismo, cuando todas las congregaciones hablen la misma palabra. Es una sola revelación que Dios estableció por los profetas y por los apóstoles, pero tenemos muchas congregaciones hablando cosas diferentes. Tenemos muchas congregaciones aceptando cosas diferentes y rechazando cosas diferentes. Y no hay esta unión, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1:10, perfecta, sino que estéis perfectos, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Solo llegaremos a esa unión perfecta cuando todos estudiemos lo mismo, leamos lo mismo, comprendamos lo mismo y seamos guiados en el mismo camino. Pero hemos creado un muro, una propia realidad. Bien, es triste ver congregaciones que pueden tener en un mismo local, en menos de un cuarto de milla, con tal 7, 10, 15 iglesias. Y cada congregación tiene un nombre diferente que representa una realidad diferente. Y cada congregación establece un muro de realidad alterno a la verdad de Dios. Y toda esa congregación crece, madura, crían a sus hijos en esa realidad alejado de la verdad de Dios. Todo porque tienen sus escrituras
y las cargan al templo, pero no las escudriñan en la casa. Y el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado, ellas os juzgarán el día postrero. No conforme a lo que tú aprendiste, conforme a lo que ya yo hablé. Lo que Él habló es lo verdadero, pasado, ya lo habló. Y conforme a lo que Él estableció, seremos juzgados. Lo que me diga el pastor, lo que me diga el evangelista, lo que me diga el maestro, eso no me va a salvar. Lo que me va a salvar es la obediencia a lo que ya Dios estableció, a la realidad de Dios. Mi realidad me llevará a vivir lejos de la presencia de Dios, un castigo eterno. La realidad de Dios me llevará a morar con Él por la eternidad. El hermano Mateo, capítulo 24, escribe conforme a las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9 en adelante, Cristo establece y dice, os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y vuelvo a repetirlo, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esa es la realidad de la iglesia. Esa es la realidad del pueblo de Dios, de los discípulos de Cristo. ¿Cuál es la realidad de los discípulos de Cristo? Bueno, que por causa de su nombre, todos los discípulos, todo el pueblo de Dios será aborrecido por toda la gente. Y dice, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 14, Mateo escribe, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Van a levantarse, como dice el versículo 11, falsos profetas y engañarán a muchos. Pero dice el hermano Mateo que Cristo dijo que será predicado este evangelio. Aunque se levanten falsos profetas, falsos maestros, este evangelio de verdad, esta realidad, aunque se levanten muchos y quieran establecer realidades alternas alrededor de muchos pueblos para que sean engañados y ellos sean justificados delante de los ojos de los hombres, Mateo dice, Cristo dijo, como quiera será predicado. Dios, mentirán, engañarán, tropezarán, pero como quiera, el evangelio siempre será predicado en todo el mundo. Así que pueden engañar a muchos, pero Dios tiene hombres, maestros, profetas que siempre hablarán el evangelio verdadero, y cuando llegue el evangelio a todo el mundo, dice Cristo según Mateo, entonces vendrá el fin. A veces nos desesperamos y uno mira y uno escucha y uno dice que es mentira, que está fuera de orden, está fuera de la realidad, eso no es verdad. Y nos desesperamos pensando que todo el mundo se ha apartado de Dios, como pensó Elías, como pensó Ezequiel cuando dijo que quedó él solo y dice, ¿va a matar a todo el mundo? ¿Quedado yo solo nada más? Pero el evangelio nos enseña y nos muestra que por más que veamos el error en las congregaciones, este verdadero evangelio será predicado. Dios tiene su pueblo que anunciará las verdades de Dios. A pesar de que se levantarán muchos, dice el versículo 11, profetas y engañarán a muchos. Versículo 14, Mateo dice, Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones. ¿Por qué para testimonio? Cristo dijo, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 2 dice, os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordaréis de que ya yo os había dicho. Dice el versículo 24 de Mateo capítulo 24, volvemos a Mateo capítulo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, a su escogido. Crearán con una sabiduría diabólica, crearán una realidad que van a convencer a muchos, convencerán a muchos, pero son falsos profetas. Y dice los versículos primeros, versículos 9 al 11, engañarán a muchos. Pero como quiera, aunque haya falsedad, aunque haya realidad alterna, el consuelo del versículo 14 nos llena de gozo. Y como quiera, el verdadero evangelio será anunciado a todo el mundo. Y dice nuestro Señor Jesucristo, estas cosas, de Juan 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, escuchen bien, pensará que rinde servicio a Dios. Y esa será su realidad. Son personas que heredaron esos muros, heredaron ese velo y viven en esa realidad alterna que no es verdad y matarán a muchos del pueblo de Dios. Porque en su realidad nos enseñaron a odiar a los que predicaban la verdad. Y es triste, porque mientras dice Mateo 24:14 que este evangelio verdadero, será predicado, muchos que viven engañados en esa realidad alterna que no es la verdadera, será sembrado en ellos el odio por los que viven en la verdad de Dios. Y esos que viven en la realidad alterna, esa realidad alterna desarrollará en ellos odio por el que predica la verdad. Porque la verdad está diseñada para destruir al hombre, para matar al hombre, para deshacer al hombre. El hombre pase y en nosotros crear a Cristo Jesús. Crear al varón perfecto. Que nuestra mente sea destrozada y establecer la mente de Cristo. Por eso muchos odiarán a los que predican la verdad, porque la verdad de Dios nos llama al arrepentimiento y al convertirnos y a dejar nuestros malos hábitos, a dejar de pensar en lo que aprendimos y comenzar a aprender según las cosas que se escribieron antes. No, pero me enseñaron de esta forma, pero está escrito de esta otra forma. Creé mi realidad y rechazo la verdad. Lo veo, lo estoy leyendo, te estoy escuchando, entiendo que lo dice, pero me enseñaron de esta forma. He acostumbrado a vivir de esta forma. Y mientras yo vivía de esta forma y con este pensamiento y aceptando esta realidad, yo sentía a Dios, yo vi milagros, yo vi manifestaciones, pero estamos en contra de lo establecido. Las manifestaciones y lo que hayamos sentido no tienen nada que ver con la realidad de Dios. Muchos estarán confusos, dice Mateo capítulo 7, pero es que en tu nombre, y aún echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, vimos milagros en tu nombre. Vivieron una realidad en la cual Cristo no estaba porque no encajaba. Y Cristo dijo, apartados de mí, nunca os conocí. Y es tan fuerte esta realidad en la que nosotros construimos o hemos heredado, que hará que nosotros odiemos a los siervos de Dios. Y no debe ser así. Tenemos que romper con esos muros, que sea el velo quitado, porque podremos estar poniendo tropiezo delante de los hombres y mujeres de Dios. Dios utilizó con sabiduría. ¿Cómo se llamaba el que enseñó al apóstol Pablo? Gamaliel. Cuando dijo, detengámonos hasta aquí, no sea que estemos luchando contra Dios. Los sacerdotes crearon su propia realidad y estaban luchando
tratando de detener la obra de Dios. Y de la misma forma hacen obras y viven los que no viven conforme a las Escrituras, que es la realidad que Dios estableció. Viven engañados. Cristo dice, es tan fuerte la influencia de esa realidad, que dice el versículo 3, Juan 16, os expulsarán de la sinagoga. Ya yo no te quiero quizás para allá, yo no puedo compartir contigo. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará dentro de sí mismo. Lo hace con toda honestidad. Lo va a hacer sin la malicia de pensar de que no va a pensar que tú eres siervo de Dios, sino que tú estás en contra de la iglesia y de Dios. Y dice el Señor, pensará que rinde servicio a Dios. No dice que está haciendo guerra contra Dios. Dice, él va a pensar que lo está haciendo bien delante de Dios, cualquiera que os mate. Y ese es el poder de la influencia de esa realidad alterna, en la cual muchos, aún en este tiempo, todavía viven. Por esa realidad que hemos aceptado, rechazamos la verdad y rechazamos y maldecimos y queremos tumbar y matar el ministerio de aquellos que predican la verdad. Pero ¿cuál será el fin del que predica la verdad? ¿Y cuál será el fin del que ha creado su propia realidad? Hechos capítulo 20. No voy a tomarle mucho tiempo. Hechos capítulo 20. Leemos del versículo 25 en adelante. Dice el apóstol Pablo, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, no me he aguantado de anunciaros todo el consejo de Dios. Son palabras mayores que está usando el apóstol Pablo. Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Él le está hablando a las columnas de las congregaciones, a los maestros, a los pastores que están velando por el rebaño del pueblo de Dios. Y le dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es un privilegio que estamos sirviéndole al Señor velando el rebaño. Es un privilegio porque no es nuestro. Oh, pero yo salí a predicar y nadie puede venir al Señor si el Padre no lo trae. Él trajo la iglesia, dice Pablo a los Corintios, y Él es el que da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. La iglesia es de Cristo. Él dijo, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y Pablo le está hablando a los hombres que por misericordia, privilegio, Dios los ha puesto como supervisores en la congregación, Efesios capítulo 4, para que por la dirección del Espíritu y cada uno en su propia función, la iglesia sea edificada hasta llegar al conocimiento pleno. Y dice en el versículo 29, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Realidades alternas. Dice, por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, esta palabra,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Es esta palabra. Esta palabra se escribió para nuestra enseñanza y esta palabra fue diseñada con el poder de poder sobreedificarnos sobre la roca que es Cristo para herencia con todos los santos, y la hemos tirado a un lado para yo crear mi propia realidad y vivir este corto lapso de tiempo en esta tierra corrompida según yo quiero vivir, justificándolo. Yo puedo tenerla a ella no siendo mía, yo puedo tenerlo a él no siendo mío, yo puedo vivir de esta forma, puedo vivir de esta otra forma. Esta es mi realidad. Pensamos que estamos siendo edificados cuando no es así. Dice el apóstol Pablo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando miramos 2 Tesalonicenses capítulo 2, porque estamos hablando de un pueblo que será engañado por aquellos que están diseñados para engañar y crear esta alternativa o esta realidad alterna. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo escribe: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio mentiroso. ¿Pero qué manifestarán? Poder, señales y prodigio mentiroso. Y eso se está viendo en este tiempo, desde los tiempos pasados. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron aceptar. Dice: porque no quisieron aceptar. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Tú ves que los hombres y mujeres que quieren ser siervos de Dios, pero no aceptan su palabra, creen en la mentira, de tal forma que miran a sus hijos, hijos que parieron, hijos que tuvieron desde pequeños, y los enseñan en esa falsa doctrina, en esa falsa realidad, y condenan a sus hijos que tanto aman. ¿Por qué? Porque realmente creyeron en esa realidad alterna, que lo que es una mentira. Y Dios les envía este poder engañoso. Es un poder tan fuerte sobre ellos que no tan solo se condenan a ellos, sino que condenan a sus seres queridos, creyendo lo que lógica claramente no es verdadero, porque se los muestra por las escrituras, pero son tan ciegos porque ese poder que Dios envía engañoso sobre el hombre y sobre la mujer, para que no crean, es tan fuerte que domina aún sus propios ojos, su mente, su corazón. Dice: a fin, porque Dios envía ese poder engañoso, versículo 12, a fin de que sean condenados. Esto es prácticamente lo que vivió el pueblo en los tiempos de Isaías. Isaías capítulo 6, el Señor dice: háblale, pero que no escuchen, que no perciban, para que no se conviertan y se arrepientan y yo los perdone. Y por eso fue que Cristo habló las parábolas, para que viendo no vieran y oyendo no percibieran, y Dios no los perdonara. Y de la misma forma aparecerá en el futuro cuando venga lo que es el anticristo. Dios les envía un poder engañoso y nosotros no estamos entendiendo que debemos vivir de rodillas pidiéndole a Dios misericordia. Dios, no permitas que me aleje de la verdad, no permitas que crea en la mentira. Vivir humillado, buscando el rostro de Dios y tratando de conocer la verdad y aceptarla para romper
con todos los muros de nuestra realidad alterna. Hemos creado muros alrededor nuestro para no aceptar la realidad y establecer la nuestra propia. El Señor dice, ¿por qué envía el poder engañoso? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No creyeron a la verdad, creyeron en su propia realidad y serán condenados. Que no honraron la palabra que Dios dice por medio del apóstol Pablo, que fue escrita para nuestra propia enseñanza. Y esa palabra tiene el poder para sobreedificarnos a nosotros y darnos herencia con todos los santos. El hombre crea su propia realidad, ignorando voluntariamente la verdad. Vamos a Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30 nos enseña que esto no simplemente es en este tiempo. Esto viene desde el principio. Isaías 30, versículo 1. El profeta dice, ay de los hijos que se apartan de Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hades, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre. Dice, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y para un oprobio. Profecía sobre la bestia del Nehuel, pero por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora, la serpiente, que vuela. Dice, llevan sobre lomos de asno su riqueza y sus tesoros sobre jorobas de camello, a un pueblo que no les será provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quieto. Ve pues ahora y escribe esta visión en tabla delante de ellos. Regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo, ¿por qué llega esta vergüenza a este pueblo? Porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová. Porque al oír la ley de Jehová deben vivir en esa realidad, pero ellos no la quisieron oír. Y dice que decían a los videntes, a los profetas, dice, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decirnos cosas halagüeñas y profetizar mentiras. Vamos a comenzar a crear nuestra propia realidad. Yo no quiero vivir en eso. No me lo digas. Pablo dice, Romanos, dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y la palabra está diseñada para sobreedificarnos en ella, la verdad, y darnos herencia, que consigamos herencia, salvación, juntamente con todos los santos. Pero el pueblo en el pasado dijo, no me hable la palabra de salvación, háblame mentira. Yo quiero vivir en un ciclo de mentira. Yo y arrastrar a mis hijos. Yo y arrastrar a mi esposa. Yo y arrastrar a mi esposo en este círculo de mentira. Háblame cosas halagüeñas, profetizar mentira. Y es terrible ver congregaciones que desde el pastor hasta la puerta, desde el altar hasta el parking, todo es mentira. Y la gente lo sabe y siguen engañando al pueblo. Ignorante porque quiere ser ignorante. Porque todos cargan la verdad, pero ninguno la escudriña. Profetizar mentira. Vamos, ahí va, pues. Dejad el camino, apartaos de la senda,
quitar de nuestra presencia el Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis la palabra y confiasteis en violencia y en la iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza la ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y será quebrada como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Por tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para hacer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Por apoyarse en lo que no es Dios, darle la espalda a Dios, no confiar en Dios. Por rechazar a Dios. Dios dice al pueblo de Dios: vendrá destrucción. ¿Y qué le espera a la iglesia si nosotros rechazamos la palabra de Dios? Y continuamos diciéndole a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los pastores: háblanos mentiras, dinos lo que no es. No me importa, mira, léenos un versículo, tira la Biblia para el lado y cuéntanos historias del ayer. Y yo creo ese muro de realidad alterno alrededor mío. Pero no me hables cosas de Dios, pastor. No te preocupes, no escudriñes las escrituras, no busques presencia de Dios. Háblame lo que te enseñaron y aprendiste en el cementerio de los cristianos. Pero lo que dice las escrituras, que fueron diseñadas para mi enseñanza y para conseguir yo por medio de la enseñanza de la escritura herencia con todos los santos, eso no me lo hables. ¿Y qué dijo el Señor? Al pueblo en el pasado vendrá destrucción repentina. Vendrá quebrantamiento. ¿Qué tiene la iglesia en este tiempo? Que no recibirá el mismo castigo y la misma decepción. Nada. Dios no cambia. Si rechazaron su palabra en la antigüedad y Dios desechó ese pueblo, este pueblo de este tiempo, en el 2025, si rechaza la palabra de Dios, recibirá esa grieta y destrucción repentina también. Desde el principio crearon esa realidad alterna. Dice el pueblo: no nos profetices la verdad. Dice: no nos profetices lo recto. Versículo 10. Profetizar mentiras. Quitar de nuestra presencia al Santo de Israel. Dejar el camino apartado de la senda. Es un pueblo que no quería conocer la verdad. Yo quiero vivir en mi propia verdad. Lo mismo que estamos viviendo en este tiempo. Es lo mismo. Y se creen que Dios lo va a recompensar. Porque en mi realidad yo oro como yo quiero. En mi realidad yo predico lo que yo quiero predicar. En mi realidad yo profetizo como yo quiero profetizar. Lo importante es que estoy orando, lo importante es que estoy escudriñando, lo importante es que estoy enseñando, lo importante es que estoy predicando, estoy haciendo la obra en tu realidad. Pero tu realidad es rechazada por Dios. Tu realidad te llevará a la condenación. Tu realidad está apartada de la verdad de Dios. Tenemos que romper esos muros que nos apartan de la verdad y vivir en la verdad de Dios. Y llevar a nuestros hijos a vivir en la verdad de Dios, aunque duela. Dios utiliza a Jeremías y nos enseña por qué el pueblo no quiere vivir en la verdad y la realidad de Dios. ¿Por qué el pueblo rechazó la palabra? Jeremías capítulo 23, leemos del versículo 21 en adelante. Y dice el Señor: no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dice el Señor: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Hubieran hecho a mi pueblo ver la realidad de Dios. Dice: y lo hubieran hecho volver de su mal camino, de la maldad de sus obras. Si los hombres que salieron a profetizar hubieran estado con Dios en el secreto, hubieran llevado las herramientas para romper y destruir la realidad alterna, que es una mentira que rodea al pueblo.
y lo hubieran hecho salir de esa realidad y lo hubieran llevado al camino correcto. Dice versículo 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Ocultará alguno, dice Jehová? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en el escondrijo que yo no lo vea? David te contenta. No hay oscuridad, aún la oscuridad es como luz delante de Dios. Para Dios es lo mismo la oscuridad, las tinieblas que la luz. Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. El salmista está de acuerdo. El salmista dijo, si voy y tomo las alas del alto y voy al extremo, no, ahí estás tú. Si voy al lado, ahí estás tú. Si voy al cielo, ahí estás tú. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan, al igual que en este tiempo, no piensan como hacen, que mi pueblo se olvide de tu nombre. Con sus sueños, que cada uno cuenta al compañero, a su compañero, al modo de que sus padres se volvieron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, dice Jehová, cuente mi palabra verdadera. Aquel que le es dada la palabra de Dios para predicar y enseñar la palabra de Dios, Dios dice, cuente mi palabra verdadera. Aunque el pueblo haya creado su propia realidad, Cristo dijo en Mateo 24, 14, que este verdadero evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y el consejo del Espíritu de Dios por medio de Isaías está diciendo a aquel que le fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Aunque se levanten falsos profetas, aunque se levanten falsos maestros, es necesario que aquel a quien se le haya entregado la verdadera palabra de Dios, hable la palabra de Dios. Porque mientras exista la realidad de Dios para nuestra vida, hay oportunidad de destruir esta mentira y volver a la verdad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Por esto el pueblo rechazó la palabra. Versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Como al pueblo no le gusta este tipo de palabras, como hemos dicho, está diseñada para destruir. Decían al pueblo, como dice Isaías, háblanos cosas a la gente, no nos hable la verdad, apártese de la secta. Lucas, capítulo 8, nos revela lo que Dios nuestro Señor Jesucristo. Y es la importancia no tan solo de predicar la verdad, sino de aceptarla. No tan solo de aceptarla, sino de vivirla. Es un solo pueblo, es un solo cuerpo, no son dos. Leímos que el apóstol Pablo nos aconseja que nosotros haya en todos un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer. Cristo dice, del versículo 21, por el versículo 19 en adelante, Lucas 8, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se levantó y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen, pero muchos quieren estar en este círculo del cuerpo de Cristo, oyen la palabra, pero no la hacen. Y Cristo dijo, para poder estar aquí, para poder ser parte del cuerpo, no tan solo tienes que oír, sino que tienes que vivir como está establecido. Pero ¿cómo
el pueblo de Dios comienza a derribar los muros de la realidad alterna. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 nos enseña cómo podemos comenzar a derribar los muros que separan al pueblo de Dios de la realidad de Dios. Primero, Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Porque esta palabra es la que está diseñada para sobreedificarnos, para darnos herencia con todos los santos. Tenemos que dejar de hablar mentiras. Los pastores, los evangelistas, tienen que comenzar a abrir las escrituras en los púlpitos y hablarle al pueblo la palabra de Dios, no su propia palabra. Que sea más leído lo que ya está establecido y que el pueblo quiera conocer lo establecido a una explicación superficial de un hombre. Pedro dice, si alguno habla, si alguien va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a mis sueños, no conforme a lo que yo deseo. Dice Jeremías, al que le fuere mi palabra, hable mi palabra verdadera. Pedro dijo, si alguien va a hablar, no hable sueño, no hable mentira, no hable lo que usted cree, hable conforme a la palabra de Dios. Y así, hermano, es la única forma de que todo sea filtrado por medio de la verdad. Y conoceremos si estamos actuando correctamente o si estamos permitiendo que se levanten muros de realidad alterna alrededor nuestro para separarnos de la verdad. Pedro dijo, si alguno va a hablar, si alguno va a dar un testimonio, un hombre, una mujer va a dar un testimonio, dé un testimonio conforme a la palabra de Dios. Si alguien va a cantar, cante conforme a la palabra de Dios. Las escrituras están diseñadas para enseñarnos cómo debemos orar, cantar, ofrendar, amarnos unos a los otros, predicar el evangelio, liderar la iglesia, obrar, pero todo está conforme a las escrituras. Y cuando lo hacemos conforme a las escrituras, Dios tiene el control. Cuando lo hacemos según nuestro pensamiento, creamos muros alternos. El hermano Pedro, si alguien va a hablar, en la iglesia hay muchas partes, muchas dinámicas, pero que todo sea conforme a la palabra de Dios. Jeremías nos enseña en ese capítulo 23 que leímos, el versículo 29, que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Esta es la única forma que podemos romper con esta realidad alterna que es una mentira que nos está condenando a nosotros y a nuestros seres queridos. No está de más que aunque yo no conozca la escritura, yo confirme por medio de las escrituras lo que el pastor esté hablando o el predicador esté predicando. No está de más, no hay excusa delante de Dios. El que cree que no conoce o el que no conoce las escrituras, lo único que tiene que hacer, abra su Biblia. Estamos acostumbrados a cerrar la Biblia, ponerla al lado, ponerla debajo del asiento del frente y escuchamos todas las barbaridades que hablan al frente. Pero ¿qué tal si el pueblo comienza a abrir la Biblia y comienza a decir dónde está lo que él está predicando? No, hemos cerramos los ojos, nos envolvemos en la emoción, en el corazón engañoso que es más engañoso que todas las cosas. Y amén, gloria a Dios, y aquel se movió por allá y yo siento eso. Y no estamos viendo lo que estamos escuchando. No estamos analizando ni filtrando nada de lo que se está hablando. Y yo estoy recibiendo eso, mis hijos están recibiendo eso, mi esposo y mi esposa están recibiendo eso, y no estoy confirmando, no estoy juzgando nada en la congregación conforme a las escrituras. Y voy creando mi realidad alterna, diciendo qué culto, qué cultazo, mentira se habló, y nada de lo que se hizo es conforme a las escrituras. Y creé en mi realidad alterna. Y mis hijos dijeron, no, pero esto está bien, porque mami y papi lo aceptan. Y crean la misma acciones de sus padres, que van al culto, pero no abren las escrituras. Solo las escrituras pueden romper esa realidad de mentira en la que estamos viviendo. Vamos a terminar con 2 Corintios, capítulo 10.
Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de esa fortaleza. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La única forma, esto tiene que ser el anhelo del pueblo de Dios. Tenemos que desear vivir conforme a la verdad de Dios. Y de la única forma que derribamos todo argumento, toda enseñanza, toda doctrina errónea, es conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiéndonos hablado por medio de los profetas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Y el Hijo nos deja establecido por medio de los apóstoles, que le dice: el que nos escucha a vosotros, a mí me escucha. Así que lo que Dios habló por medio de los profetas, que fue Cristo, primera de Pedro 1:10 dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y el Espíritu de Dios hablaba por medio de los profetas. Lo que Cristo habló por medio de los profetas y por medio de los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia. Esa palabra, los profetas, los apóstoles, con esa palabra podemos derribar fortalezas y toda altivez, todo argumento que esté en contra de la realidad de Dios. Y todo pensamiento de ellos y nuestro lo llevemos cautivo a los pies de Cristo para obediencia. Así que hay una realidad, y es que en el pueblo de Dios se ha edificado una realidad alterna. Y esa realidad alterna nos aparta, nos separa de Dios, nos llevará a la condenación. Porque la única forma que podemos garantizar libertad para nuestros hijos, nuestros seres queridos y para el pueblo que se humilla delante de Dios, es derribando esa muralla, ese muro, quitando ese velo, y solo se destruye por medio del conocimiento de la gente. Que le damos gracias a Dios en esta hora por su palabra y por la oportunidad que nos ha dado de escuchar a los apóstoles y a los profetas, que nos han dado la oportunidad de conocer qué necesitamos para derribar toda mentira. Estamos viviendo en mentira. Todo es una mentira. Puedes hacer esto cuando la Biblia lo condena, cuando las escrituras que el apóstol Pablo dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la inspiración de Dios está siendo opacada delante de nuestros ojos con una mentira. Hemos abrazado la mentira y hemos rechazado la verdad. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de escuchar la importancia de derribar estos mundos y vivir la verdad por nuestro bien y por el bien del pueblo. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad.